Los fenómenos hidrometeorológicos que se encuentran más en el estado de Colima o en la ciudad de Colima hay varios, son por ejemplo efectos de las bajas presiones tropicales, que sean ciclones o huracanes, o el oleaje que se acompaña con ellos, las lluvias intensas, en caso de tormentas, puede ser tormentas eléctricas con rayos, heladas en las alturas altas del estado, las avenidas súbitas en casos de lluvia fuerte cerca de los ríos o de las zonas periféricas de un río, lahares en las zonas volcánicas, deslaves en zonas como en Minatitlán, como ha pasado en los años 50. También hay probabilidades a veces de tornados. Hay diferentes categorías que se diferencian en mecanismos con tornados. Los más desastrosos tienen menos probabilidad aquí en Colima por la geografía que tenemos, mismo si no son completamente imposibles, pero disminuye su probabilidad. Los más pequeños sí son más probables y posiblemente han pasado. Hay efectos también en Niño, como estamos del lado este del Pacífico, cada 4 a 7 años nos afecta a veces el Niño más o menos fuerte. En el valle alcanzamos temperaturas realmente altas todo el año. Los fenómenos hidrometeorológicos, de acuerdo con la definición que viene en la Ley General de Protección Civil, es una calamidad que se genera por la acción de los agentes atmosféricos. La historia de desastres se construye con múltiples fuentes, especialmente códices, mapas, cartas, fotografías, fuentes hemerográficas, bibliográficas, y poco a poco se van construyendo cronologías o se van identificando los antecedentes de acontecimientos de desastre en algunas regiones. Hemos identificado en un trabajo cercano con los científicos naturales y exactos que estudian los fenómenos naturales, en este caso los hidrometeorológicos, de la necesidad de conocer su presencia con una mirada histórica, su presencia histórica. La historia nos permite encontrar esos antecedentes a través de diversas fuentes para ubicar cuáles son específicamente algunas de las zonas que están propensas a un riesgo o a un desastre debido a la gran vulnerabilidad social de ese lugar. Yo insisto, aunque no todos los climatólogos están de acuerdo conmigo, en que no es que haya cada vez más fenómenos naturales, sino que cada vez hay más riesgos y poblaciones más vulnerables. Entonces cada vez ocurren más muertes y se hacen más daños, ¿no? Porque daños materiales, bueno, de alguna manera como quiera, ¿no? Pero las muertes no se recuperan. Entonces tenemos que ser responsables y identificar que efectivamente cada vez estamos construyendo sociedades cada vez más riesgosas, incrementando las vulnerabilidades y provocando que una amenaza que en otras condiciones no hubiera hecho tanto daño, ahorita hagan un daño brutal. Yo soy científico social y soy investigador de desastres. Tengo información acerca de diversos fenómenos y me queda clarísimo que los desastres son muy diferentes a los sismos, es decir, a los fenómenos naturales. Entonces, un fenómeno natural nos incentiva para saber por qué se siente como se siente, pero no explica el desastre. Si el desastre es esencialmente un conjunto de fenómenos sociales. Los fenómenos naturales no son desastres por sí mismos. Pueden participar eventos naturales sumamente energéticos o violentos como los huracanes, pero eso no quiere decir que ellos por sí mismos
y de manera individual causen un desastre. Hay otras condiciones que participan para que se genere un desastre y esas condiciones las fabrican las sociedades. La amenaza es como puede ser una condición de peligro o también se le puede llamar a un fenómeno natural, pero cuando se vuelve peligroso. Si ocurre un huracán en medio del océano Atlántico y no hay a quien le perjudique, entonces no es una amenaza. En Colima hemos construido a través de diferentes fuentes, principalmente hemerográficas y bibliográficas, es decir, a través de la historiografía del estado de Colima, una cronología de fenómenos hidrometeorológicos que va de 1573 a 1999. En ella destacan 47 ciclones que se han presentado principalmente en las zonas costeras y en algunas ocasiones en la ciudad de Colima, que han afectado Colima y que incluso se han internado en el país totalmente. La vulnerabilidad siempre va a estar acompañada de la amenaza, es la susceptibilidad a la amenaza. Si ambas son muy grandes, entonces el riesgo es mayor. En cuanto crecen la amenaza y la vulnerabilidad, la condición de riesgo es mayor. Y en cuanto más crecen, la probabilidad de desastre es mayor. A mayor riesgo, mayor probabilidad de desastre. En realidad, la palabra riesgo en estos términos se refiere a la posibilidad de la ocurrencia de un desastre. Estos antecedentes históricos de huracanes, de deslaves, de lahares, son importantes porque nos ayudan a identificar las zonas que están propensas al peligro y también nos ayudan a identificar cuáles eran las condiciones de vulnerabilidad social que existían entonces y nos permiten identificar si actualmente sigue ese nivel de vulnerabilidad o ha aumentado. En realidad la vulnerabilidad existe en todos lados y podemos ser vulnerables a sismos en Colima o a inundaciones súbitas. Y son cosas que se repiten. ¿Por qué? Porque se construyen socialmente, las condiciones de vulnerabilidad siguen existiendo. La vulnerabilidad que tenemos en Colima respecto a una inundación depende mucho de la población en sí, ¿verdad? Dado que los gobiernos municipales y el estatal han hecho una campaña permanente de limpieza, pero la gente tira la basura a estos lugares y entonces ocasionan los famosos taponamientos, ¿verdad? Hay un colchón viejo y lo más fácil es aventarlo al arroyo, ¿verdad? Es muy evidente en todo el mundo que las sociedades más vulnerables o los grupos sociales más vulnerables a los desastres son los más pobres. Las condiciones de riesgo no están nada más por el lugar donde vivimos. Si vivimos en una zona donde los fenómenos naturales pueden llegar a ser muy intensos, no nada más es eso. Hay otros factores, el riesgo se va construyendo socialmente. Todos estamos en riesgo, ¿no? Que lo asumamos y que no lo queramos admitir o aceptar ya es diferente. La gente me platicaba, ok, aquí tenemos este riesgo, pero si yo salgo de aquí o voy a San Antonio, también tengo riesgo. Eran una de las cosas que siempre se cuestionaban ellos. O sea, son más riesgos los que vamos a correr. Vamos a dejar uno, cierto, pero vamos a asumir otros. La manera de expresarse de la gente ante el riesgo natural es una de las entradas de la percepción del riesgo que nos puede llevar a comprender un poco más qué sucede en la cabeza de la gente, qué emociones hay, qué actitudes aparecen, qué conductas se desatan. Se oía como un ruido así como cuando hace mucho aire que sopla y una tormenta fuertísima. Pues a mí me arrastró la creciente, nos sacó de la casa, nos arrastró y cómo salíamos y respirábamos y otra vez nos metía al agua. Podemos asumir determinado tipo de riesgo, pero hay momentos en que sí nos ponemos con esa caparazón o con esa cuestión de Superman de que a mí no me puede pasar, pero a los demás sí. Para los especialistas de las ciencias duras en relación con riesgo, está siendo indispensable conocer todo este bagaje de experiencia que tiene la gente que ha vivido siempre en un lugar
preñado de riesgos naturales y que antes se dejaba de lado, porque eso pues no, son cosas que dice la gente, pero no importan, no, sí importan, y importan mucho. La percepción de la gente con los fenómenos pues todavía no está muy clara, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos que hay un desconocimiento profundo todavía de lo que es el ciclón, porque uno le dice, ¿y usted sabe qué es un ciclón tropical? Ay, señorita, no me pregunte eso, yo nada más sé que hay mucho viento, que se empieza a nublar y ya. Hay pues sí, mitos de que la población es ignorante, de que la población no va a saber, de que hay que arrearla como si fuera manada y treparla a los camiones y llevarla. Y por parte de la población también se podría hablar de algunos mitos de que no saben, de que son irresponsables, de que los que saben son ellos o bien aquellos que leen el clima en algunas sociedades y a los cuales les tienen más confianza porque con frecuencia las autoridades se han equivocado. Si la sociedad no está preparada para enfrentar la amenaza, es decir, para disminuir su vulnerabilidad a cierto tipo de amenaza, entonces la condición de riesgo es mayor. Si la gente no puede salirse a vivir de ahí porque le es muy difícil debido a razones económicas, sociales o culturales, entonces su vulnerabilidad es mayor. Si la estabilidad política de esos grupos sociales que de por sí viven bajo condiciones de amenaza notables es alta, su condición de riesgo ante un desastre es muy superior que en otras condiciones. La deforestación, una falta de ordenamiento territorial, la desertización, es decir, provocada por el hombre, el mal manejo por parte de la sociedad y de las autoridades del medio ambiente, todo esto es muy evidente, a la par que todo eso es previo, ¿verdad?, que permitió que el huracán pasara como Pedro por su casa, como decimos. No hay ya nada que detenga el paso del huracán, nada naturalmente construido. El tipo de casas que se han construido, el lugar donde se han construido las casas, el tipo de material con el que la gente construye sus casas, no porque sea retrasada mental, sino porque no tiene con qué construir otras casas en otros lugares, en mejores condiciones. Esto es a lo que llamamos nosotros construcción social de riesgos, que es lo que está provocando que los procesos de desastre sean cada vez más desastrosos. La combinación de fenómenos hidrometeorológicos han dejado pérdidas humanas. Registrados a través de fuentes bibliográficas y meteorográficas, tenemos más de 262 personas que han fallecido por este tipo de fenómenos. Tenía como 10 y estaba con mis hermanos adentro de la casa. Y empezamos a oír un ruido muy fuerte, como una corriente. Y ya, pues, ya venía el río y nosotros corrimos y mi tía se quedó adentro. Entonces la vecina se metió y sacó a mi tía y así se sentía, así se cimbraba y se daba mucho ruido fuerte. Y por eso nos dimos cuenta. La sala estaba al principio, después los 2 cuartos al lado, la cocina, todo esto, estaba una pilita y un baño. Y tenía al frente 2 ventanas, una puerta. Atrás de la sala estaba otra ventana y la puerta de la cocina y la otra ventana. Si llueve muy fuerte y así como esa vez. No estaba lloviendo tan recio y pasó eso. Y ahorita sí llueve mucho y todo eso. A lo mejor sí puede pasar. Un ciclón tropical, propiamente dicho, es un sistema de baja presión. En meteorología, un sistema de baja presión es un sistema que, visto desde un avión o de un satélite, gira, tiene un movimiento giratorio en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Ese es un sistema de baja presión y al que técnicamente se le llama ciclón. Cuando esta baja presión se ubica en el océano,
con temperaturas arriba de 26 grados centígrados y encuentra ciertas condiciones de inestabilidad atmosférica, es decir, mucho movimiento vertical. Se intensifica aumentando sus vientos, y entonces cuando ya tenemos un ciclón tropical. Repito, esto se genera en el océano con aguas calientes, y cuando sus vientos son de 35 a 45 kilómetros recibe el nombre de perturbación tropical. De 35 a 63 kilómetros por hora ya es depresión tropical, y de 63 a 120 tormenta tropical. Arriba de 120 ya es un huracán. Se empiezan a formar a partir del mes de mayo y bueno, y terminan hasta el mes de noviembre, ¿no? Entonces esa es la temporada de ciclones tropicales, la mitad cálida y húmeda del año. Y es que en esa temporada es cuando tenemos la máxima radiación solar que recibe la superficie terrestre, el máximo calentamiento de los continentes y de los océanos. Entonces favorece la evaporación y movimientos convectivos, movimientos verticales muy violentos, y que ayudados con algunos movimientos de la atmósfera se genera un ciclón tropical. Vamos a imaginarnos la República Mexicana, la costa del Pacífico, y justamente donde está el estado de Colima está la pancita de la República Mexicana. Entonces los ciclones que van subiendo paralelos a la costa tienen un efecto de curvatura, de que antes de tocar tierra en el puerto tienen una curvatura alejándose hacia el mar, y bueno, aun cuando no penetra el sistema en el estado de Colima, su área de acción, su área de lluvias y de vientos es lo suficiente como para poder causar situaciones de emergencia. Se cree que la trayectoria de los huracanes o de los ciclones tropicales regularmente es interna al Océano Pacífico, pero existen antecedentes históricos que demuestran que no es así. Los antecedentes pues son el huracán de 1955, que pasó sobre Colima y llegó hasta Tenquique, y la cantidad de lluvia produjo un lahar que mató a más de 22 personas en ese poblado, y todavía queda la cúpula de la iglesia saliendo del ras del suelo. Otro de los antecedentes importantes históricos de deslaves originados por huracanes que se internan en el país es el de 1959, que en Minatitlán mató a más de 200 personas. Estas trayectorias nos permiten saber que existe una gran posibilidad de que se vuelva a repetir un fenómeno natural con gran intensidad y que se presente un desastre. El huracán es medido en la intensidad con que trae sus vientos. Sin embargo, debemos de analizar el factor del agua, de la lluvia, de la precipitación. Una vez que